En un período de 53 años ocurrieron 6 golpes de Estado exitosos contra gobiernos civiles argentinos. Los líderes de estos golpes, en su mayoría, no lograron muchos avances y se retiraron del gobierno tras un breve período de tiempo. De hecho, ninguna de las juntas militares logró superar al mandato presidencial de Carlos Saúl Menem, quien estuvo 10 años en el poder. En esta miniserie de vídeos conoceremos a las 6 dictaduras que gobernaron desde 1930 hasta 1983, año en que la democracia fue reestablecida. He aquí, el primer video sobre esta miniserie. Sin más, comencemos. La primera junta que veremos es Dictadura de José Félix Benito Uriburu, 1930-1932. En el contexto de la crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión, el 6 de septiembre de 1930, el teniente general José Félix Benito Uriburu encabezó una sublevación cívico-militar que derrocó al gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, constituyendo la primera ruptura exitosa del orden constitucional en Argentina después de 70 años de legalidad. Uriburu ocupó de facto la presidencia de la nación argentina, autodesignándose presidente del gobierno provisorio. Uriburu básicamente representó en aquel momento ante todo un nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive el proyecto de constitución neocorporativa que tenía Uriburu y sus sectores era un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, con representación de sindicatos, empresarios y otra cámara con representación política. Eran proyectos neocorporativos. Ideológicamente se podría decir que era muy tributario del nacionalismo católico, que desde los años 20 venía creciendo en Argentina. Disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio, intervino en todas las provincias gobernadas por el radicalismo y, en rasgos generales, quiso implantar un gobierno neocorporativista, similar al fascismo, régimen en el que veía un ejemplo de paz y orden político del cual se podía aprender útiles lecciones. El 18 de septiembre de 1930, los embajadores de los Estados Unidos e Inglaterra, país en el que había sido agregado militar, hacen saber a Uriburu que las potencias por ellos representadas han reconocido al gobierno provisional. Aunque públicamente Uriburu declaraba respetar la Constitución, personalmente sentía que el país necesitaba retornar al régimen de gobierno conservador, previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, que había establecido el voto secreto para varones mayores de edad. Decretó la ley marcial e hizo ejecutar, tras juicio sumarísimo, a militantes anarquistas, entre ellos Severino Di Giovanni, Gregorio Galeano, José Gatti, Joaquín Penina, Paulino Escarfo y Jorge Tamayo Gavilán. Encarceló a varios dirigentes políticos, entre ellos al expresidente Hipólito Yrigoyen, impuso censura a los diarios, intervino las universidades anulando el régimen de autonomía y cogobierno establecido desde la reforma universitaria de 1918. Una vez producido el golpe, la flamante Confederación General del Trabajo adoptó actitudes de complacencia frente al régimen militar. En el plano económico, la depresión mundial incidió en el país y ocasionó una gran disminución de los ingresos, la caída del consumo, el crecimiento de la desocupación. En cuanto al plano político, Uriburu intentó un modelo altamente represivo, con ley marcial y tribunales militares, para juzgar a civiles que se opusieran al gobierno de facto. Su idea era instalar un régimen corporativo al estilo del fascista italiano Benito Mussolini, pero el resultado de las elecciones demostró que no tenía apoyo y debió desistir del proyecto. Uriburu juró respetar la Constitución Nacional y la ley Sáenz Peña, y en su discurso invitó a la población a corregir los abusos del irigoyenismo a través de las urnas. Pero ese discurso se debía al apoyo que había necesitado del sector liberal dirigido por Justo Icharobe. Con el paso de los días, volvió a sus ideales corporativistas en sus discursos y en el nombramiento de autoridades. Aspiraba a reemplazar la Constitución y el sistema democrático por otro completamente distinto, en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor, y que además debía ser sometido a una limpieza ideológica. Entre los ideólogos nacionalistas, Uriburu prefería a Carlos Ibarguren, su primo, católico militante y admirador de la derecha española, que era además un brillante escritor.
En cambio desdeñaba a quien hasta entonces había sido el líder de los nacionalistas, Juan Carulla, que prefería seguir las ideas de Benito Mussolini o de Charles Maurras. Los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías. Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el ejército, y no organizaciones paramilitares. El dictador propuso la fundación de un partido nacional, al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo irigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Uriburu se había adelantado a convocar a elecciones para gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales. Cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse. En el mes de abril de 1931 se celebraron las elecciones bonaerenses, con un resultado imprevisto. Pese a que el gobierno consideraba al radicalismo completamente fuera de la historia, y a que este no organizó una campaña electoral ni tenía apoyo de la prensa, el candidato radical Honorio Pueyrredón obtuvo el triunfo. Pese a que en el colegio electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación, el gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentaron su renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete, nombrando ministros del sector liberal. El 8 de mayo suspendió el llamado al colegio electoral provincial, y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Manuel Ramón Alvarado. Pocas semanas más tarde estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. Aunque fue rápidamente reprimida, dio a Uriburu la excusa que buscaba. Clausuró todos los locales de la Unión Cívica Radical, arrestó a docenas de dirigentes y prohibió a los colegios electorales elegir políticos vinculados directa o indirectamente con Irigoyen. Pueyrredón había sido ministro de Irigoyen, lo que significaba que no podía ser elegido, pero además fue expulsado del país junto con Alvear. Además suspendió las elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En noviembre de ese año convocó nuevamente a elecciones luego de prohibir las candidaturas del radicalismo y organizar un sistema que se reconocía públicamente como fraudulento, dando comienzo a la que se denominó década infame. En esas condiciones resultó elegido presidente el general Agustín P. Justo, quien representaba el conservadurismo liberal que había sido aniquilado con la sanción de la ley Sáenz Peña. Tras ceder el poder, Uriburu partió a Francia para tratar un cáncer de estómago que finalmente le arrebató la vida el 29 de abril de 1932. Pese a su breve mandato, fue Uriburu quien dio comienzo a los golpes de Estado en Argentina, que culminarían en 1983 con la caída de Reinaldo Vignone. Pero eso es historia para otro video que veremos en un futuro no muy lejano, en el que descubriremos al gobierno militar de la Revolución del 43, encabezada por los militares Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. ¿Conocías a José Félix Uriburu? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes suscribirte, dar like y compartir el video si te ha gustado. Un saludo. Se despide su amigo, Coperbo.